Bueno, y estamos con la doctora Couselo. Vamos a aprovecharla ya que la tenemos aquí. Esta semana, la semana anterior, tuvimos a quien desarrolló este proyecto en el sexto encuentro internacional. Si querés poner los carteles, Alberto, el sexto encuentro internacional de historia y patrimonio cultural. Acá tenemos la invitación que nos hizo llegar la doctora Couselo, y de Historia y Patrimonio Cultural de la Salud y segunda Feria del Libro Histórico, Memoria de la Salud, que se realizó esta semana hasta el día de la fecha en el aula magna ubicada en el Hospital Rivadavia. Y la doctora tuvo la amabilidad de acercarnos unas hermosas fotos sobre un espacio que realmente tiene un elevado nivel de resguardo de muchos elementos que hacen a la memoria de la salud. Sí, totalmente. La verdad, yo la primera vez que visitaba el museo del Hospital Rivadavia, la verdad que el patrimonio que hay ahí es de una riqueza impresionante, de la historia de la medicina, de la evolución de la medicina. Había cunas antiguas, forceps, diferentes elementos que hacen al quehacer y cómo podemos ver la evolución de la tecnología médica, ¿no? A través de los siglos. Había maquetas, ¿Está abierto a todo el público? Se hacen visitas guiadas. Se hacen visitas, fue una jornada de 3 días, claro. Miércoles, jueves y viernes estaba abierto. Hoy se hacía una visita con un recorrido guiado. Yo no pude asistir los 3 días por cuestiones laborales, pero bueno, me pareció la verdad una cosa hermosa. Hay que contactarse, hay una página del museo del Hospital Rivadavia, y ahí se pueden hacer los recorridos y las visitas guiadas, que lo hace la doctora Celia Cipes, además de ser gestora cultural, creo que es radióloga. No pude hablar mucho con ella, no sé qué especialidad. Creo que sí, que tiene una especialidad en radiología, pero tiene una trayectoria enorme. Ella es, por supuesto, organizadora de este evento, y una luchadora en el tema del patrimonio. Sí. Y bueno, y contanos la experiencia, porque acá nosotros en la mesa que se titulaba Mesa de Experiencias y Usos del Espacios Saludables, Parques y Jardines de los Hospitales, donde expuso la doctora Couselo del Hospital Cecilia Grierson, la huerta como espacio de integración en las instituciones de salud. También hubo la exposición de una doctora en arquitectura, que era paisaje y urbanismo para la salud. ¿Cómo fue la experiencia? La experiencia fue, la verdad, muy rica. Inició, en primer término, un arquitecto que en realidad trajo como excusa hablar de la guerra de Crimea, y un poco recreó que es un espacio geográfico muy cercano a lo que es Ucrania, y renovar el conflicto, ¿no? a la actualidad. Y él hizo todo un recorrido primero de lo que es la arquitectura de los hospitales en sitios, por ejemplo, de conflictos bélicos, y entonces traía desde lo que eran los templos, los antiguos templos eran en realidad más que lugares religiosos, eran lugares de cura también a nivel espiritual, ¿no? Trajo desde lo que era la historia de Egipto, cómo fue la evolución de la medicina y cómo fue la evolución a la par de la arquitectura, como una estuvo también al servicio de la otra. Una respuesta, digamos. Estamos viendo en imágenes a la doctora Couselo en el aula magna del Hospital Rivadavia, exponiendo. Sí. Agradecemos que nos mencionó al inicio, y es interesante ver cómo de alguna manera todo lo que es patrimonial empieza a vincular las distintas ciencias, que muchas veces se muestran como autónomas, pero nada es autónomo. Totalmente, y eso yo lo pude ver con las charlas que me precedieron y las que me sucedieron también, ¿no? Incluso me llamó la atención porque éramos de diferentes generaciones, el arquitecto, después nosotras, la persona que hizo, digamos, la introducción de toda la parte de paisajismo, seguí yo, y después siguió como una generación más joven que trajo otras temáticas,
Incluso hicieron un relevamiento de lo que eran los libros de registro de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo trabajadoras, en el ámbito de los hospitales. Por ejemplo en la época de la colonia, y entonces cómo había una desigualdad de género en lo que eran los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras, digamos, hace, qué sé yo, 100 años atrás. Más naturalizadas fueron todo el objeto de una lucha de muchas personas que de alguna manera tuvieron que abrir camino. Claro. Bueno, y muy interesante porque entonces fuimos viendo cómo diferentes disciplinas van como aunando y cómo van potenciando saberes, como la arquitectura se puso al servicio de la medicina en cuanto a esto, adaptar los edificios a las necesidades cuando empiezan a aparecer lo que es la microbiología, cuando empiezan con todos estos desarrollos a través del descubrimiento vía microscopio de lo que eran los bacilos, el bacilo de Koch, la tuberculosis, cómo se van adaptando, cómo la infraestructura hospitalaria se va adaptando a estas necesidades, por ejemplo, de lo que es la ventilación cruzada, los circuitos de circulación del personal, cómo ubicar a los pacientes, ¿no? Y cómo esto se tuvo que también recrear en la época de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, la importancia de los espacios dentro de todos los ámbitos, ¿no? En un ámbito de estudio, en un ámbito de salud, en un ámbito de construcción, en un ámbito digamos, de industrial. Los espacios son fundamentales, y las comunicaciones, las circulaciones, las ventilaciones, todas cosas que uno no le da esta importancia hasta que se generan estos ámbitos. Por eso yo digo que los ámbitos del encuentro y del reconocimiento del patrimonio no son ámbitos lúdicos o de esparcimiento, son ámbitos de conocimiento, de crecimiento, porque yo, bueno, aparte de encontrarme con todo esto, que es la verdad una joya, me encontré con otros profesionales que trajeron estas historias, las historias de vida que uno a veces escucha y reconoce algunos nombres de la historia, pero no el detrás de escena, ¿no? Por ejemplo, esto de Florence Nightingale, la enfermera británica que viaja a Crimea, entonces en el contexto de este conflicto bélico, y ella logra reducir la mortalidad de un 42% a un 2%. ¿Con qué? Con un hospital que, como decía el arquitecto, no era la obra faraónica y la obra que mostraba, no sé, qué sé yo, los capiteles y las pinturas y esta cosa desde lo estético. Uno veía un hospital de campaña muy rústico que en lugar de levantarse en varios años se había levantado en 2 o 3 meses para atender a esos enfermos de este conflicto bélico, y donde ella con su farolito iba recorriendo y logró reducir la mortalidad porque implementó estos nuevos conceptos de lo que era el urbanismo hospitalario en estos circuitos de, por ejemplo, la circulación de los profesionales que atendían a los pacientes, cómo disponer las camas. Muy interesante, y esto también él lo trajo recreado lo que fueron levantar hospitales de campaña en la época de la pandemia en 9 días por ahí, ¿no? Como el sistema de salud tuvo que salir a poner el cuerpo. ¿Cómo todo se va transformando? El otro día escuchaba que hay un hospital, bueno, se armó un hospital sobre el agua en Estados Unidos en pocos días. Y ahora me estaba recordando que la nieta de San Martín, Pepa Balcarce, es la heroína de París, y lo fue porque destinó la casa que era de su abuelo, la destinó a formar un espacio para ancianos que durante la Segunda Guerra la transformó en un lugar con 2 quirófanos muy avanzados. Y salvaron muchos soldados, no importaba de qué procedencia. Venían alemanes y franceses, ella no los distinguía y se atendieron a todos, y él es la único descendiente de San Martín que no descansa en tierra argentina, porque ellos no lo dejaron retirar por ser heroína francesa, todo por su actuación en el ámbito hospitalario en la época de la Segunda Guerra. De esto también se habló, de la neutralidad
¿no? De lo que es la atención en momentos de conflicto, priorizar la vida humana sin distinguir a qué bando pertenecen los caídos o los heridos, ¿no? Así que bueno, nosotros llevamos el proyecto de huerta del Hospital Cecilia Grierson, aprovechando que dentro de la convocatoria se iba a llevar adelante esto del paisajismo, los espacios verdes. Bueno, y entonces quien me precedió en la charla trajo un estudio de investigación que tenía que ver justamente, hizo un relevamiento a través de encuestas sobre 5 hospitales, el Muñiz, el Pirovano, bueno, hizo una selección de algunos muy intervenidos y otros menos intervenidos, y qué uso se le daban a esos espacios de jardines, y bueno, cómo revalorizar esto de, en algún momento, cuando los hospitales tenían esta cosa de buscar ese pulmón verde para mitigar lo que era la lucha contra la tuberculosis, el paciente expuesto al sol, ¿no? Que esto también en Córdoba tuvo como un auge por el clima que tenía Córdoba. Bueno, los diferentes usos de los espacios verdes y de los jardines, y después yo presenté entonces nuestro proyecto, que es un proyecto colaborativo que está impulsado desde lo que es la Comisión de Género y Sustentabilidad de la filial a la cual pertenezco, y también por un grupo colaborativo de colegas, porque es un equipo multidisciplinario. Y bueno, venimos contando nuestra experiencia hace 1 año y monedas que llevamos adelante el espacio, y creciendo ahora con ganas de ampliar el espacio de huerta. Tenemos planificado ahora para septiembre ver si podemos hacer un festival que no pudimos hacer ahora para el Día de las Infancias, aprovechando el Día de la Primavera, entonces como un festival para también las infancias, y implementar lo que sería un sector de un jardín de la poesía para plantar frutales y árboles medicinales, para que los niños a futuro, que se va a incorporar la sala de pediatría, tengan un lugar verde de sombra y un lugar donde también puedan tener acceso a alimentos desde la planta directamente, o que puedan aprender sobre nutrición, sobre hábitos saludables, ¿no? Así que bueno, esto por un lado, y por el otro lado, a instancias de una compañera que es la bioquímica Luciana Cabrera, rescatar unos espacios de lectura que existían en la sala de espera del hospital previo a la pandemia, volver a instalar estos lugares de lectura, con bibliotecas para los niños, con algunas mesitas, sillas, así que estamos en un momento de campaña. Un espacio cercano para, digamos, siempre esto rescato, ¿no? De que es un hospital que ha tenido muchas dificultades, que sigue teniendo muchas dificultades para ir superando, sí, pero que siempre trató de estar cercana a la comunidad se siente muy vinculado con el Cecilia Grierson. Sí, sí, y aparte nosotros tenemos varias escuelas, bueno, muy cerquita, tenemos al lado el Jardín de Infantes, una escuela, la otra escuela está a unos metros ahí cruzando la avenida. Me parece que hoy tomamos como referencia nuestro barrio, como decía, tiene dificultades, todavía hay cosas, pero digo, es reconocido. Sí. Eso es lo más importante. Entonces, cuando hacen este proyecto, me parece lo que están haciendo es lograr una empatía con el vecino. Sí, yo rescato el trabajo de la doctora Curcelo, que viene trabajando siempre con vinculación con la comunidad. Hoy estuve hablando con la representante legal de una escuela, le decía, muchas veces uno ve que las instituciones, las escuelas, se alejan del ámbito comunitario, y eso no es bueno, porque hay como una especie de disociación, y siempre todo en red es mucho más integrado, un desarrollo en el cual las dificultades se superan mucho mejor cuando hay una empatía y un vínculo y un conocimiento previo. Y yo creo que ese es el entramado social que tenemos que recuperar, ¿no? Sí, porque eso es lo que deteriorado. Sí, totalmente. Y bueno, desde estos lugares que es el barrio, empezar a construir, ¿no? Empezar a superar lo que nos por ahí
nos diferencia porque, bueno, cada uno tiene su manera de ver la vida, pero potenciar lo que sí nos une y nos ayude a construir un espacio común donde nos podemos enriquecer, donde cada uno aporta desde su saber y donde nos terminamos beneficiando todos con ese aporte. Totalmente. Yo sé del trabajo que viene realizando la doctora Couselo y yo sé que esto va a dar muy buenos frutos, pero hay personas que siguen esperando que el servicio de pediatría funcione, y esto parece que se está como dificultando, demorando, no hay mucha cantidad de camas de internación. El tema es el siguiente: recién en estos días se produjo la migración del servicio de clínica desde el espacio antiguo al nuevo sector, porque se inauguró hace muy poquito y bueno, estaban como acondicionando el espacio físico, y previo a inaugurar una sala uno tiene que contemplar la dotación de profesionales, o sea que sin recursos humanos claro, no se puede. Hoy en día hay una disponibilidad de un espacio físico, pero seguramente está en proceso de adjudicación de cargos, de concursos, todo esto lleva un tiempo. Claro, por eso no está teniendo todavía el servicio de en funcionamiento lo que es la internación. Funciona, digamos, guardia y pediatría de consultorio. Hay dificultades en cuanto a la cobertura de las guardias, como de otras especialidades también, pero esto tiene que ver con, en línea de un contexto, digamos, regional y nacional que atraviesa fundamentalmente la política y la economía de nuestro país, y lamentablemente asistimos a un gran éxodo de profesionales de todas las áreas, pero yo hablo de la medicina y ha habido en estos últimos 2 años, yo diría, y este último año como muy acentuado, un gran éxodo de profesionales hacia el extranjero. Así muchas renuncias entonces de las vacantes cubiertas. Claro, muchas renuncias y muchos cargos sin cubrir, muchos cargos de las residencias médicas sin cubrir, que es la mano, digamos, de obra que recién se inicia, los recién egresados que empiezan su camino laboral. Antes era muy difícil acceder, había como mucha competencia, y ahora un concurso anual importante para el ingreso. Claro. No es un ingreso fácil a la residencia. Claro, pero parecería ser que ahora hay falta de propuestas, o sea, no se presentan a los concursos directamente, se van a otros. Sí, los chicos terminan y muchas veces se van a probar suerte a otro país. La realidad es que con el sueldo de un médico que recién ingresa no puede sostener los gastos por ahí de pagar un alquiler y cubrir el resto de los gastos, y también la exigencia es muy alta, son muchas horas. Un residente que recién inicia tiene entre 8 y 10 guardias por mes. Tiene prácticamente todos los fines de semana, o sábado o domingo de guardia, hay una guardia en la semana, y después es una carga horaria de 40 horas, de 8 de la mañana con suerte. Hay especialidades que entran a las 7 de la mañana, hay hospitales que antiguamente algunos servicios como cirugía entraban 5 y media, 6 de la mañana para hacer el pase y tener a las 7 y media, 8 todos los laboratorios, todos los estudios de diagnóstico por imágenes, todo preparado para el pase, hasta las 5 de la tarde con suerte. A veces se van a las 8 o 9 de la noche. Entonces después viene la guardia y después te enganchas con el día siguiente. Claro, no hay, digamos, no hay una posibilidad de recuperación. Y además de esto, si te tenés que trasladar con medios de transporte públicos, tenés las dificultades con las que te encontrás. Y el Cecilia Grierson, si bien tiene el premetro que pasa por la puerta, no sé qué otros medios tiene, porque la gente del complejo hay colectivos, pero por ejemplo, yo vivo a muchos se quejaban de 25 cuadras del hospital. Si tengo que llegar, me tengo que tomar 2 colectivos. Claro, estoy cerca, claro. Pero es trasmano en cuanto no tienen accesibilidad, no tienen medios rápidos. Y eso que, digamos, teóricamente estaría en un lugar bastante estratégico, que tendría que tener arteria, pero
no hay las suficientes líneas, ni tienen la frecuencia, ni todo lo que se La frecuencia necesita. tiene creo que 3 líneas, 114, 145, 150 Sí. y no me acuerdo, si alguna más. Sí, 3 No. líneas. El tema central, más allá de la disponibilidad, que evidentemente los médicos tienen que trasladarse, y si uno quiere una calidad médica, tiene que tener un medio propio para poder llegar de un lado a otro. Y no lo puedes Que no solventar. lo puede solventar, No. si no lo pone mamá, papá, un tío, lo que fuere, si no, no lo puede solventar. El tema es lo que ganan los médicos mensualmente. Ya de hace 6 meses yo vengo escuchando que en muchos hospitales públicos de la ciudad de Argentina, los médicos con muchos años de antigüedad están renunciando a cargo para dedicarse a atender el consultorio, porque resulta más redituable el consultorio privado que estar en un hospital. Pero yo lo vengo escuchando de Posadas, de La Plata, es decir, de distintos lugares, no solamente en la ciudad de Buenos Pero Aires. eso es histórico, me parece igual la práctica. No, bueno, que hospital, sea ¿no? histórico o no sea histórico pasa precisamente por el hecho de que el hecho de la ubicación del hospital tiene un sentido de proyección en función de qué población está dirigido. Claro. Pero para poder que haya esa población sea atendida, los que tienen que estar adentro tienen que tener un nivel salarial de ingresos mensuales que le acorde a la responsabilidad, a cómo movilizarse y cómo llegar. Sumado a la calidad médica que siempre se ha destacado en la Argentina en la formación de sus profesionales. Por eso los chicos jóvenes en particular, porque he escuchado muchos reportajes a chicos jóvenes que hacen 1 o 2 años de residencia, es decir, terminan lo que es obligatorio de residencia, yo bien el régimen no lo conozco, y se van, porque afuera son requeridos, es decir, consiguen laburo afuera. Sí. Entonces, es un problema que en la Argentina Tienen es muy mejores serio. condiciones. Y el tema es que además nuestra comuna 8 es una comuna que tiene mucha niñez. Sí, Y eso es un tema, ¿no? es un tema, es un tema. Es un tema porque lamentablemente al tener que hacer todo un proceso todavía para reubicar es una cuestión, ¿no? Sí, yo creo que se suman varios factores. También el profesional se ve en ciertos lugares como un poco expuesto. La violencia social que estamos viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero que en estos últimos días venimos de hablar de la toma, ¿no? La gente está con mucha problemática y a veces canaliza mal su enojo, su bronca contra quien Claro, contra no le quien puede representa resolver. algo institucional. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Me parece que tenemos en este momento, yo considero que hay mucho trabajo, pero muy mal pago. Entonces tenemos gente, por el tipo de barrio que somos, por ejemplo, si llega a la construcción y trabaja 12 horas y no le alcanza plata para vivir con las necesidades básicas, entonces eso, la violencia no es que es Pero natural. no es, o sea, ese es un tema, yo creo que al argentino y a cualquier persona en el mundo que no te alcancen los fondos para llegar hasta una altura del mes, te altera en todo. Pero nosotros venimos además por un proceso que cuando el proceso inflacionario no escalaba como esto, también había un nivel de violencia en la sociedad que no se canalizó. Yo creo que está No se muy viene canalizando. fogoneado desde la dirigencia política. Creo que la dirigencia política da muy mal ejemplo en ese sentido. Cuando la sociedad, cuando los individuos ven que los políticos están faltándose el respeto, ¿no? Y se atropellan y... Bueno, creo que eso replica a todo nivel. Creo que es un poco... Uno no sabe muy bien si es el huevo o la gallina, ¿no? Porque sí, muchas veces también. tenemos los políticos que representan al pueblo y viceversa. Pero que es necesario como reflexionar y darse cuenta que este no es un buen camino. Ir en contra del otro, digamos, no hacer una No se gestión puede de lo que es el construir enojo, sin el no, otro. Avasallando, pateando puertas, agarrando los pelos, digo. Ahora hace 2 días atrás nos llegó también se viralizó a través de lo que son las redes, un tiroteo en la puerta del CESAC 24. Digo, la gente está muy movilizada porque el que es un trabajador, el que va y todavía se mete en el barrio para asistir a esa población vulnerable, quiere llegar a su casa porque tiene familia. Entonces, es complejo porque uno ¿Dónde quiere está? ponerse al servicio. Claro. El CESAC 24. 24 está ubicado en la 1 de Mayo. 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 24 está ubicado en la 1 de Mayo
ahí buscamos precisiones. Sí. Por ejemplo, es lo que decía la doctora. Acá en Soldati no recuerdo bien. Ahí buscamos. Lo que decía la doctora, yo me hizo acordar, por eso salí para intervenir de vuelta, que el ejemplo tiene que venir de arriba hacia abajo. Y eso es muy real con respecto a la violencia que hay en la sociedad. Porque desde la dirigencia sindical, empresarial, política, toda la dirigencia en particular, hoy en día a mí me sorprende la radio que antes, las radios de AM, FM, de alta circulación, el nivel del vocabulario que se utiliza. Antes la FM, bueno, la China Bernasi, algunos programas que ya sabíamos que eran picantes con el vocabulario. Hoy en día cualquier programa, a cualquier hora, a un nivel de violencia de dirigencia en particular, y el ejemplo contrario fue en diciembre del año pasado en la selección nacional, que fue el director técnico que desde su ejemplo, su actitud, calmó los egos, cohesionó un grupo y se consiguió un objetivo. Claro. Es muy chiquito lo que estoy diciendo, pero hay determinados datos como no negar la realidad, por ejemplo, una derrota inicial, es más, remontarla desde... Y es una actitud de vida, porque hoy sigue dándose... ¿Se entiende? No es que ganó la Copa del Mundo y ya está... El CESAC 24 es el igual ahí, centro... Alberto, estamos viendo el resultado. Cuando entró Scaloni... Sí. ¿Quién es este? Sí, bueno, todos los argentinos, pero él nos dio un ejemplo de cómo trabajar tanto desde él, siendo la cabeza de todo. Él daba el ejemplo hacia abajo y logró conseguir un objetivo entre todos. Y yo voy a destacar algo. Fíjate que logró unificar, más allá de la bandería política, que fue, digamos, desde una actitud muy humilde, no entrar en el juego. Exactamente. Y creo que eso hace falta, ¿no? Lo que vos decís, dar el ejemplo, entender que ellos, uno los está mirando, porque son nuestros representantes. Y cuando desde abajo el pueblo, el que le cuesta mucho acceder, ¿no?, a todo, ve que está como tan naturalizada e instalada, por ejemplo, la corrupción, el todo vale todo. Entonces el que está abajo, que no tiene posibilidad de acceder a muchas cosas, dice, bueno, total, da lo mismo. Exacto. Da lo mismo que trabaje, da lo mismo que vaya enfierrado. Se desalienta el proceso positivo y se potencia el negativo. El CESAC 24 está en el barrio Carrillo, parece que es el pasaje L y Laguna. Así dice aquí en el medio. En el medio de Carrillo. Claro, está en el medio de Fátima. Bueno, ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay violencia, y la violencia cuando es institucional, o sea, cuando uno ve que, por ejemplo, desde quienes tienen que resolver problemas no hay responsabilidad, no hay compromiso, y se niega la problemática que hay que abordar, las personas se sienten... primero desprotegidas, segundo libradas a su suerte, y las elecciones que uno a veces hace desde la desesperación no son las mejores. Yo hoy estaba tratando de hablar en el ámbito de las escuelas y me decía una directora, está muy complicado, hoy el docente aún a nivel de las escuelas privadas está tratando una problemática social que le excede, ya no es una persona que está en el proceso de enseñanza y aprendizaje del niño, sino que está en el proceso de manejar ciertas órbitas de violencia que no está acostumbrado. Es que está muy instalada la violencia, yo lo veo a todo nivel, ¿no? Desde las instituciones también educativas, desde los directivos hacia los alumnos, desde los alumnos y los padres hacia los directivos. Es como que atraviesa todos los estratos, todos los niveles y es multidireccional, ¿no? A mí me subiendo el nivel de violencia en todos lados. Pero creo que lo que ella dijo al principio, coincido con lo que ella dijo al principio, esto arrancó de arriba para abajo.